bienvenidos a esta tercera unidad del módulo de entornos de desarrollo en la que veremos documentación del código. En esta unidad vamos a ver el objetivo que perseguimos mediante la documentación del código, la documentación de código mediante el uso de comentarios, cómo hacer documentación automática del código y finalmente normas de estilo que debemos seguir a la hora de escribir nuestro código. Bien, el primer punto que debemos tener claro es que la documentación del código no persigue como objetivo realizar manuales de usuario, sino que lo que queremos es explicar cómo funciona nuestro código. El objetivo de realizar esta documentación consiste en facilitar a aquellas personas que se vayan a encargar del mantenimiento de nuestro código, pues de que su tarea sea más sencilla, de que no tengamos una dependencia estricta de la persona que ha hecho el desarrollo y que sea más simple detectar errores en el código. A la hora de documentar el código, principalmente debemos tratar de explicar qué es lo que queremos que haga el programa o módulo o función, cuál es la tarea, cómo va a realizar esa tarea, de qué información de entrada disponemos para realizar la tarea y cuál es el resultado que debemos obtener. En las primeras fases del desarrollo de código mediante lenguajes de programación de segunda y tercera generación no existían ningún tipo de herramientas que facilitaran la documentación del código. Por tanto, esta documentación se hacía mediante el uso de comentarios que permiten prácticamente todos los lenguajes de programación. Un comentario es una instrucción que nosotros anotamos sobre el código, pero que sin embargo no va a ser procesada por el compilador. Como ya he comentado, esta ha sido tradicionalmente la forma en que se ha realizado la documentación del código. El objetivo de realizar estas anotaciones puede consistir, por una parte, en explicar qué es lo que trata de hacer una sentencia o un bloque de sentencias, o por otra parte documentar qué es lo que trata de hacer una función completa o un procedimiento completo o una clase. En las últimas generaciones de lenguajes de programación y con la evolución de los entornos integrados de desarrollo han aparecido herramientas que permiten realizar la labor de documentación de código de manera semiautomática. Esta labor de documentación de código ya no consiste solamente en realizar anotaciones sobre el código, sino que lo que se consigue o lo que se trata de obtener son ficheros de ayuda que expliquen cómo funciona nuestro código. Para ello no podemos utilizar el lenguaje natural directamente, sino que debemos de partir de algún tipo de sintaxis estricta que permita al generador del fichero de ayuda construirlo. Una sintaxis que se puede utilizar muy difundida es XML. Las normas de estilo no son un elemento propiamente hablando que permita documentar el código, sino que su objetivo es mejorar la legibilidad del mismo. La idea es permitir un mantenimiento y una corrección de errores más sencilla. A la hora de hablar de normas de estilo podemos considerar varios apartados. Podemos considerar, por ejemplo, la indentación, esto es las sangrías, cuándo realizarlas. Lo normal es realizarlas por anidamiento de bloques. El espaciado que ponemos entre sentencias o entre operadores. Las líneas en blanco que debemos dejar entre bloques o entre clases o entre procedimientos, cómo situar los comentarios, cómo realizar los cierres de llaves. Lo normal es apertura de llave a continuación de la instrucción que la abre y cierre de llave en al mismo nivel de la instrucción que la abre, y cómo realizar las declaraciones de funciones, clases o procedimientos.
Aparte de todas las consideraciones enumeradas en la diapositiva anterior sobre cómo debemos escribir en nuestro código, también existen numerosas consideraciones sobre cómo debemos escribir cada uno de los elementos que va a aparecer en nuestro código. Esto es, nombres de variables, nombres de constantes, nombres de funciones, nombres de clases, etcétera, etcétera. Es lo que denominamos convenios de nombre. Existen, a grandes rasgos, 4 tipos de convenios de nombre. El convenio Pascal es aquel en el que se comienza el nombre en mayúsculas y se utiliza una mayúscula cada vez que utilizamos una nueva palabra dentro de la misma variable, procedimiento, etcétera. El convenio Camel es muy similar al Pascal, pero la primera siempre va en minúscula. Luego tenemos un convenio para escribir todos los nombres en mayúsculas. Y por último tenemos la notación húngara, que utiliza el convenio Pascal precedido de un identificador de lo que significa ese nombre en minúsculas. Aquí, por ejemplo, vemos que director adjunto es de tipo label. El conjunto de todos los prefijos que podemos utilizar en notación húngara lo podemos visualizar en la siguiente diapositiva. Teniendo claro los convenios de nombres que existen, cuál utilizamos en cada momento, bien, existe un convenio de asignación de nombres generalizado que podemos ver, aunque no tiene por qué ser único. Los nombres de clases se suelen poner en notación Pascal, los nombres de interfaces también. Los nombres de campos, es decir, propiedades de esas clases, suelen aparecer en notación Camel. Los nombres de constantes aparecen en notación Pascal. Las variables aparecen también en notación Camel, salvo aquellas que sean contadores, en cuyo caso únicamente utilizaremos una variable que suele empezar en la i y si utilizamos más las letras siguientes. Los nombres de métodos de las clases, es decir, funciones, van en notación Pascal y utilizan una descripción de la acción que van a realizar. Y los nombres de propiedades también aparecen en notación Pascal. Por último, las enumeraciones, es decir, los conjuntos, también se ponen en notación Pascal. Como podemos ver, prácticamente todos los elementos deben aparecer en notación Pascal salvo los nombres de campos y los nombres de variables. Bien, para terminar vamos a enumerar los ejercicios que debemos hacer en esta unidad. Haremos un primer ejercicio en el cual realizaremos la corrección de un código en el cual no se ha aplicado ningún tipo de normas de estilo, lo que trataremos de mejorar la legibilidad de ese código. Y también haremos una práctica de documentación automática de código con Visual Studio. Para ello utilizaremos un plugin externo de Visual Studio que se denomina Sandcastle Help File Builder.